Walter White es conocido por ser un personaje muy orgulloso. This whole thing, all of this, it's all about me. Pero, según el creador de la serie, Vince Gilligan, inicialmente el personaje no era así. Up until that point, I felt like it was enough that Walt wanted to make money for his family. Era la historia de un hombre que deseaba dejar algo de dinero a su familia antes de partir, nada más. Pero en el episodio 5, Vince se encontró con un problema. Uno de sus escritores le planteó un escenario. ¿Y si alguien se ofreciera a pagar el tratamiento de Walter? We had someone, this deus ex machina, kind of a moment where this rich figure from Walt's past comes to him and says, I heard about your cancer, I heard about your problems, I want to give you money, I want to pay for your treatment, I want to make things good. Para que la serie continúe, Walter debe rechazar la oferta. Ahí Vince descubrió la motivación oculta. Walter White es un hombre impulsado por el orgullo. There's no earthly reason he should turn it down. Right. Not even as a point of pride or whatever. If you really want to provide for your family, you swallow your pride and you take this amazing deal. And instead, because of pride, because of ego, he goes back to cooking meth. A pesar de ser brillante, está atrapado en un trabajo que detesta y una familia que no puede mantener. Sin embargo, cuando comienza a cocinar metanfetamina, despierta una parte oculta de sí mismo. That was the thing that surprised us the most about our own character. Yeah. It's when he kind of spoke to us and said, I need to go this way, even though you think I'm going that way. And it was about the finest moment we had in the writer's room. Walter hace muchas cosas que lógicamente no tiene sentido, como la vez que prende fuego el auto de un egocéntrico maleducado. Sin embargo, conectamos con él porque está motivado por una emoción que todos sentimos alguna vez, el orgullo. Sometimes I feel like I never actually make any of my own choices. Esta es una pequeña pero importante decisión que evitó que el personaje se vuelva aburrido. If we hadn't gone that way, the show would have been very schematic, very mechanical. It would have quickly devolved into, okay, I need $137,000 by Wednesday, by 12 o'clock Wednesday. Oh wait, crows took my stack of $80,000 and they flew away and made a nest. I have to make more meth. I have to, there had to be some fundamental thing about this guy. It got really interesting when we realized he wasn't really doing it for his family. En este análisis de guión vamos a ver la importancia de conectar las decisiones de un personaje con una emoción, entender por qué un personaje debe estar a la altura de las expectativas que se le pone encima y por qué los personajes más simples suelen ser los más interesantes. Sé que es muy arriesgado decir que el protagonista de Oppenheimer es aburrido, pero antes de quemarme, escúchenme. Oppenheimer, la película, no es para nada aburrida. Al contrario, incluso en las escenas más teóricas y que deberían ser aburridas, Nolan les inyecta música y explosiones para mantenerte atrapado. Sin embargo, J. Robert Oppenheimer, el personaje, es aburrido. Lo llamativo es que el tipo es lo opuesto al típico profesor universitario, o sea, se involucra con movimientos comunistas en una época en donde eran perseguidos por el gobierno. Incluso le propone matrimonio a una mujer casada. Opie, como dicen, es bastante punk. Entonces, ¿por qué me parece aburrido? Bueno, porque de momentos Robert Oppenheimer hace cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, al comienzo de la película intenta envenenar a su profesor. A ver, en su defensa, el profesor era un forro. Oh, no, you, Oppenheimer. You finish coaching us, please. Sin embargo, cuando maltratan a Opie, no sabemos si siente enojo, miedo o tristeza. Su cara no transmite nada. Lo más raro es que el otro día se arrepiente, corre al salón y desecha la manzana. Cuando Walter White prende fuego el auto del idiota de la gasolinera, sabemos que está como poseído por su orgullo. Lo mismo ocurre en este icónico momento. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Ahora, lo que yo me pregunto es ¿qué emoción impulsa a Opie a querer envenenar a su profesor? Esta pregunta me la hice durante toda la película. ¿Por qué quiere abrir un sindicato en la universidad? ¿Por qué abandona esa idea al instante cuando lo reclutan para trabajar en el proyecto Manhattan? I'll talk to Lomanitz, I'll talk to the others, you don't have to worry, it's done.
¿por qué quiere construir la bomba? ¿Y por qué está tan interesado en construir una bomba para el ejército de los Estados Unidos? Incluso esa pregunta no queda del todo clara. No soy el único que siente esa incertidumbre. In a great number of cases, I have seen Dr. Oppenheimer act in a way which was to me exceedingly hard to understand. And his actions frankly appear to me confused and complicated. Hay diálogos en donde Robert explica el porqué de su accionar. I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can't. Incluso nos explica por qué intentó envenenar a su profesor. I tried to poison my tutor. Did you hate him? I liked him very much. You just needed to get laid. Lógicamente no hay una falla, pero estos momentos me aburren porque siento que las decisiones que toma no tienen una base emocional, dando como resultado escenas mecánicas. Okay, I need $137,000 by Wednesday, by Right. 12 o'clock Wednesday. Oh wait, crows took my stack of $80,000 and they flew away and made a nest. I have to make more meth. I have to... Es como ponerte de novio con una persona que te atrae su físico pero que no conectás emocionalmente. O sea, llega un punto en el que te aburrís. Pero a la gente le gustó la película. A mí me gustó la película. ¿Por qué? Según las críticas que leí, las primeras 2 horas de Oppenheimer son una obra maestra, pero la última hora no está a la altura. Bueno, para mí es al revés. Las primeras 2 horas son un poco aburridas y la hora final es lo que hace brillar al film. Oppenheimer completa la construcción de las bombas que son lanzadas por Estados Unidos sobre Japón, provocando la muerte de miles de personas. Virtually everyone in the street, for nearly a mile around, was instantly and seriously burned. Acá Nolan hace algo que no hizo durante toda la película. Conecta las acciones de Robert con una emoción: la culpa. I feel that I have blood on my hands. Nolan nos mete en la cabeza de Oppenheimer y vemos cómo la culpa le hace tener visiones aterradoras en donde sus colegas se desintegran por culpa de la radiación. Robert se somete a un interrogatorio que le puede costar su pase de seguridad por sus nexos con el comunismo, entre otras razones. Sin su pase, su vida se arruina. You'll lose your job. You will lose your reputation. We'll lose our house. Robert, we have to fight. Lo ilógico de esto es, ¿por qué se deja humillar de esa manera? You sit there, day after day, letting them pick our lives to pieces. Why won't you fight? Pero nosotros entendemos, la audiencia, que la culpa le hace creer que se merece esto, que se merece ser encadenado a una roca y torturado por la eternidad. Un buen personaje está marcado a fuego por una emoción. Walter White lo conoces por su orgullo, a Batman en The Batman por su deseo de venganza, al Joker por su soledad, y yo a Robert Oppenheimer la verdad no lo conocía para nada hasta esa hora final en donde entendí que estaba marcado por la culpa, por la carga de conciencia. Oppenheimer es un caso particular en donde el personaje empieza siendo aburrido y mientras avanza la historia como que se vuelve interesante. Eso es raro, en la mayoría de las películas termina ocurriendo lo contrario. Sherlock Holmes me cautivó desde la primera vez que me hicieron leerlo en la secundaria. Lo que más me interesó era su capacidad de ver lo que nadie más puede. You said you could identify a software designer by his tie and an airline pilot by his left thumb? Yes. Pero cuando vi la última serie que hizo la BBC del personaje, noté algo distinto. Listen, I was wondering, maybe later, when you're finished. Wearing lipstick. You weren't wearing lipstick before. I refreshed it a bit. Esta versión de Sherlock es más canchera y arrogante. O sea, en los libros es así, pero acá lo llevan a un extremo. What happened to the lipstick? It wasn't working for me. Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now. Es capaz de entender cosas de la vida privada de Watson usando su poder de deducción. And I could read your military career in your face and your leg and your brother's drinking habits and your mobile phone.
Utiliza la observación y la deducción para entender el comportamiento humano. El escritor de la serie incentiva una gran expectativa en estas escenas. Si Sherlock llega a estas conclusiones con solo ver a un hombre caminar, imagínese cuando use esas mismas habilidades para tratar de resolver un misterio indescifrable. El escritor se está arriesgando porque puede que el personaje decepcione con tanta expectativa encima. Tal vez Sherlock resuelva el asesinato, pero con deducciones obvias que se veían venir una cuadra de distancia. En el primer episodio, Sherlock debe investigar a un asesino que obliga a sus víctimas a suicidarse tomando un veneno. What about these suicides then, Sherlock? Thought that'd be right up your street. 3 exactly the same. La policía está arrinconada. A medida que avanza la investigación, Sherlock no solo está a la altura de las expectativas, sino que las supera con deducciones como estas. How do you know she had a suitcase? Back of the right leg, tiny splash marks on the heel and calf not present on the left. She was dragging a wheeled suitcase behind her with her right hand. Don't get that splash pattern any other way. Smallish case going by this spread. Vemos que esos actos de arrogancia eran solo la punta del iceberg de su capacidad. Este arquetipo le interesa mucho a Damián Cifrón, que es el creador de Relatos Salvajes y Los Simuladores, la película y la serie más influyentes en la historia del cine y la televisión argentina. Damián, para mí, la idea, escribe genial, es lo que mejor hace, más allá de que dirige bien y todo, pero digo, escribe muy bien y los libros son muy entretenidos de leer. Mario Santos, el protagonista de Los Simuladores, tiene el mismo poder de lógica y deducción que Sherlock. Les gusta jugar a Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Se creen que ser policía es usar una boina y fumar en pita. Sherlock Holmes no era policía ni usaba boina. Usaba un gorro de caza con doble visera. Y número 3, acá hubo un homicidio. Y si nos da media hora con ese se lo vamos a probar. No solo exploró este tipo de personajes en el cine argentino, sino que también lo hizo en Hollywood con su película Misántropo. Misántropo abre con un cachetazo. Un tirador desde lo más alto de un edificio empieza a matar a civiles de forma aleatoria. Es uno de los inicios más impactantes que vi en la historia del cine. En medio del caos conocemos a Eleanor Falco, policía del departamento de Baltimore y la protagonista de esta historia. El tirador no es el típico psicópata que vemos en este género, no es The Riddle que busca llamar la atención. Mass murderers want to get caught. Well, this one doesn't. 29 victims. Every shot found its mark. No casings. No brass. Not a single stray hair or fingerprint. Estos criminales son un desafío que no todos los detectives saben afrontar. Por eso Eleanor es especial. These people, they're just born plain evil. Evil is cutting off a bird's wing just to see what happens. This guy is swatting mosquitoes. Le explica al investigador del FBI a cargo de la investigación la motivación del asesino como si estuviera conectada telepáticamente con él. I don't think this guy is looking for destruction. I think he's looking for relief. Do you have a feeling that he's going to do it again? Yes. Why? Because he loved it. How do you know? He killed 29 people. Otherwise, he would have stopped at 2. Al igual que Sherlock y Mario Santos, ella tiene una gran capacidad de análisis y deducción. Well, why did he stop shooting at all? I mean, why not kill 50? I think he got his fill. No matter how good the food tastes, you stop eating when you've had enough. Till you get hungry again. Cifrón hace lo mismo que hizo el escritor de Sherlock. Establece altas expectativas para su personaje. Eleanor no es agente del FBI, pero gracias a su capacidad es involucrada en la investigación. O sea, tan inteligente que un jefe del FBI mete a un policía común y corriente en una investigación de altísimo perfil. La pregunta es, ¿por qué Eleanor y no cualquier agente especializado? Bueno, porque ella empatiza con el asesino mejor que nadie. I can think of 2 reasons why you might be getting a good read on this guy. 1, you're potentially a good detective. 2, you're as fucked up in the head as he is. El inicio, el acto 1 de esta película nos dice: agárrate porque Eleanor nos va a llevar de la mano por la psiquis de este loco. Muchos críticos compararon a Misántropo con El silencio de los inocentes y te voy a explicar por qué.
La joven aspirante agente del FBI Clarice Starling recibe la misión de su superior Jack Crawford de interrogar a Hannibal Lecter, un brillante ex psiquiatra que se convirtió en caníbal y asesino en serie. Crawford tiene un objetivo secreto. Hannibal es un experto en criminales y psicología y espera que Clarice consiga información sobre Buffalo Bill, un asesino que se dedica a matar y despellejar a mujeres con sobrepeso. Clarice, al igual que Eleanor, es muy buena utilizando la lógica y la deducción para entender la mente de un asesino. Well, he's a white male. Serial killers tend to hunt within their own ethnic groups. He's not a drifter. He's got his own house somewhere, not an apartment. Why? What he does with them takes privacy. He's in his 30s or 40s. He's got real physical strength, combined with an older man's self-control. He's cautious, precise, and he's never impulsive. He'll never stop. Not bad, Starling. La principal diferencia es que Clarice es una estudiante. Aunque es muy inteligente, todavía le falta mucho por aprender. Por eso Hannibal se convierte en su mentor, su Yoda del infierno, digamos. En cambio, Eleanor en teoría está más avivada porque se nos da a entender que tiene problemas psicológicos parecidos a los del asesino. The hatred that drives our shooter isn't so different from yours. Para resolver un asesinato, antes hay que averiguar el motivo del crimen. ¿Por qué lo hizo? A veces la respuesta es obvia. Por un amante, una herencia, un trauma de la infancia. Pero en Misántropo y El silencio de los inocentes, la respuesta no es tan clara. La identidad del asesino no es del todo importante. Eso lo descubrimos bastante rápido. Lo que interesa es el porqué de sus crímenes. Eso los termina llevando a la cárcel. What is the first and principal thing he does? What needs does he serve by killing? El reto de estas mujeres es penetrar en la psicología de los asesinos que persiguen, pero las similitudes entre Clarice y Eleanor terminan ahí, ya que después cada personaje sigue su propio rumbo. A medida que la investigación progresa, Misántropo se desdibuja como el meme del caballo. Eleanor se vuelve aburrida por el hecho de que es una investigadora que no investiga. Déjame explicar. La película tiene una subtrama política que constantemente entorpece la investigación. Not when we're competing with 6 other states for a $9 billion gas plant. I need the people out there to feel safe, Lamarck. La política se come el tiempo que debería dedicarse a resolver estos asesinatos. Lo más frustrante es que Eleanor en general no aporta absolutamente nada a la investigación. La mayoría de las 2 horas que dura la película, lo único que vemos es a Eleanor y su jefe perseguir pistas falsas y sospechosos inventados con el único objetivo de satisfacer a los superiores. Decision's out of your hands. You don't play along, so is this investigation. Ella lo único que hace es advertir que el sospechoso que están por ir a buscar no es el asesino porque no encaja con el perfil psicológico. A man on a mission does not stop for falafel. This is not our killer. This isn't our case. Let someone else take care of it. I can't. I'm following orders. Eso es todo. No tenemos una gran deducción al estilo Sherlock, ni siquiera tenemos el tipo de deducciones que mostraban al inicio. Pero lo peor de todo es cómo Eleanor atrapa al asesino. Voy a tratar de dar una explicación simple. El asesino atacó desde lo alto de un edificio. Un año antes, el departamento desde donde disparó fue renovado por 3 albañiles que fueron interrogados y liberados al inicio de la película. Eleanor descubre que el jefe de los albañiles mintió. El departamento fue pintado por 4 personas, no por 3. Lo ocultó porque el cuarto albañil era un ex-convict. These guys, they work for next to nothing. As long as you don't ask them too many questions, and believe me, you don't want to chat with these guys anyway. Son contratados porque no hablan mucho y cobran poco. Así, el asesino tuvo acceso a su zona de tiro. Esta revelación no está mal. El problema es que no cumple con lo que prometieron. Eleanor fue involucrada en el caso porque solo ella entendía bien la psicología del asesino, pero nada de esa comprensión es utilizada por la protagonista de forma significativa. El personaje no está a la altura de las expectativas. Sherlock Holmes investiga casos difíciles que solo él puede resolver. No lo llaman para cualquier tipo de crimen, solo los específicos. En Misántropo, cualquiera de los 3 detectives pudo haber llegado a la conclusión del albañil subcontratado. No necesitas a Eleanor para eso. Si miramos en El silencio de los inocentes, es al revés. Clarice junto a Hannibal Lecter se sumergen en la mente de Buffalo Bill. Billy is not a real transsexual.
But he thinks he is. He tries to be. He's tried to be a lot of things, I expect. Look for severe childhood disturbances associated with violence. Our Billy wasn't born a criminal, Clarice. He was made one through years of systematic abuse. Sin embargo, Bill sigue matando. Clarice, desesperada, le suplica a Hannibal que le dé una pista más clara de cómo atraparlo, pero Hannibal no se la da. Quiere que ella llegue a sus propias conclusiones. Well, I've read the case files, have you? Everything you need to find him is right there in those pages. Clarice hace lo que Eleanor nunca intentó de verdad, entender bien cómo piensa este asesino. What is the first and principal thing he does? What needs does he serve by killing? Anger. Social acceptance and sexual frustrations. No, he covets. Bill mata a mujeres para construir un traje con su piel. Lo que busca, se nos da a entender, transformarse mujer. What does this guy do? He covets. How do we first start to covet? We covet what we see every day. Envidia a las mujeres por no haber nacido como ellas. Por eso le quitó lo más preciado que tiene. God damn, Clarice. You knew it. A partir de su análisis, Clarice deduce que la primera víctima de Buffalo Bill era alguien conocido. Eso la lleva al pueblo natal de la víctima y que por lo tanto también es el pueblo de Bill. Lo atrapa analizando su psicología. En cambio, Eleanor atrapa al asesino porque descubrió que un albañil random mintió. La diferencia se resume en esto. ¿Qué observaban las protagonistas cuando tuvieron su gran revelación? Eleanor miraba el techo despintado de su baño, mientras que Clarice estaba concentrada en el archivo de Buffalo Bill, y se nos da a entender que solo Clarice era capaz de resolver este caso. Mientras sus superiores perdían tiempo asaltando la casa equivocada, ella estaba llamando a la puerta del mismísimo Bill. Good afternoon. Sorry to bother you. I'm looking for Mrs. Lippman's family. La inteligencia de Clarice no son solo palabras, son acciones. Clarice! Your case file. Lo curioso es que Misántropo no parece aburrida. Hay suicidios, tiroteos, peleas. Hay un montón de elementos que te mantienen atento a la pantalla. El problema son las expectativas. El inicio te vende un personaje único que se le acaba la nafta a mitad de película. Pasa como en ese episodio de Los Simpsons en donde la familia va a ver el mundial con las expectativas re altas y después... ¡Me aburro! ¡A ver, bultos! ¡Hagan algo! El defensa la pasa al centro, de vuelta al extremo, de vuelta al centro. Bueno, Silence of the Lambs lo maneja mejor a esto, ya que te dicen que Clarice es inteligente, pero todavía le falta aprender. Al final del día, las mejores historias solo te prometen lo justo y necesario. Wim Wenders es el director de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, París, Texas. Sus películas son pausadas, pero te atrapan con su forma de mostrar los pequeños detalles. En Perfect Days profundiza al máximo con su estilo. La historia gira en torno a Hirayama, un hombre que trabaja limpiando baños públicos en Tokio. Vemos su rutina diaria y a los personajes que conoce en el camino. La película es sencilla, sin asesinos, ni conflictos internos que superar, ni giros inesperados. Se trata simplemente de observar la vida cotidiana de un hombre. Ya sé, te lo describo así y parece que es la cura del insomnio de Arthur Fleck, pero que la simplicidad no te confunda. El guión está bien construido, gente. Al igual que Clarice Starling y Sherlock, Hirayama también tiene una habilidad única. No es tan cognitiva ni tan inteligente, pero que es una habilidad a fin de cuentas. Hirayama es capaz de encontrar la felicidad en los pequeños detalles. Me parece hermoso cómo, a pesar de que algunas situaciones se tornan incómodas, es capaz de ver el lado bueno. Pero les debo admitir que al principio esta actitud me desconcertó. Al igual que con Robert Oppenheimer, me costaba entender por qué reaccionaba bien a todo. En una escena, Hirayama está limpiando un baño cuando un borracho irrumpe sin pedir permiso y hace esto al irse.
Yo trabajo en atención al cliente, gente, y no hay nada que arruine mi día más rápido que un cliente maleducado. No tienen idea. Y también me costaba entender por qué Hirayama estaba tan conforme con lo poco que tiene. Aunque yo tengo una rutina estricta como el protagonista, la sigo con la esperanza de algún día escapar de la situación en la que me encuentro y estar en un lugar mejor. Pero Hirayama no quiere nada. Él es feliz sacándole fotos a los árboles. A diferencia de Nolan en las primeras 2 horas de Oppenheimer, Wim Wenders sí nos da a entender por qué Hirayama abraza este estilo de vida. Él proviene de una familia millonaria. Harto de lo que todo eso conlleva, un día renuncia a todo y comienza desde cero una vida más tranquila. Sus acciones cuestionables están conectadas a una idea o a una emoción, tal vez. El deseo de vivir libre. Siento que Oppenheimer y Misántropo intentan meter demasiadas cosas en poco tiempo y eso las termina siendo abrumadoras y por lo tanto tu cerebro no hace sinapsis y no le prestas atención y te desconecta y te aburre. Misántropo quiere hablar sobre la salud mental, la burocracia institucional, el capitalismo y no sé qué más. Son tantos temas que se quedan atorados en la puerta. La parte final de Oppenheimer es muy buena porque deja de lado las líneas temporales confusas y se enfoca solamente en el juicio y la carga de conciencia de Opie. A veces las historias más simples son las que más nos atrapan.